González, educador, teólogo, matemático, evangelista, maestro. Vamos a estar hablando por mes de la Biblia sobre la teoría de la inspiración. Septiembre, el mes de la Biblia. Introducción. La inspiración, precisamente por ser sobrenatural, presenta algunos problemas para comprensión humana, como puede un autor humano registrado su propio pensamiento y su conocimiento, sea guiado para escribir exactamente lo que Dios desea que escriba. Precisamente por existir preguntas como esta, existen algunas teorías. La palabra de Dios, revelación divina, se divide en dos tipos de revelación: revelación general, revelación especial. Dentro de la revelación general tenemos la naturaleza, seres humanos y la historia. Revelación divina tenemos es selectiva, es redentora, es adaptable. Inspiración naturalista. Hoy más que nunca hay muchas personas que la Biblia es un producto de la mente humana. Creen que la Biblia debe estimarse por su antigüedad, por contener datos históricos de mucho valor y por haber sido el libro que más influencia ha ejercido sobre la humanidad. Por supuesto, sin circunscribir el valor de la Biblia, eso es negar su inspiración. La teoría mecánica o de dictado. Lo que así se cree sostiene que Dios dictó la Biblia palabra por palabra, según aparece en los idiomas originales. Según esta teoría de los autores, fueran meras máquinas que escribieron aún sin sentir lo que escribían. Esto sería un atropello de la facultad humana y una violación de la personalidad, lo que Dios nunca haría. Descarta el hombre y le da énfasis a Dios. La primera teoría carece de fundamento porque el mismo libro reclama ser inspirado, y la segunda porque está a la vista del rastro del hombre, cada uno por su propio estilo literario, con su propia palabra. La teoría del concepto. Algunos han intentado debilitar la completa inspiración de la Biblia y hace concesión a la autoridad humana, diciendo que Dios inspiró al concepto, pero no la palabra precisa. Esta opinión, no obstante, presenta graves problemas si se piensa en lo que los autores humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios le hubo revelado, y así hacerlo su propia palabra pudieron muy bien haber introducido errores de consideración en sus escritos. La inspiración parcial. Una persona dice que en parte son inspiradas que en otras. Por ejemplo, la palabra de Cristo en los evangelios vale más que los escritos de Pablo, o que las cartas de Pablo son más inspiradas que el Antiguo Testamento. Por ejemplo, algunos han afirmado que las proporciones reveladas de la Biblia, que se refieren a la verdad divina, son precisamente ciertas, pero lo que no se puede aceptar es la declaración de tipo histórico, geográfico o científico. Inspiración bíblica. Los cristianos se refieren a la Biblia como un libro inspirado divinamente, pero que se entiende por inspirado. No existe un acuerdo sobre el significado exacto de inspiración. Los conceptos sobre la inspiración bíblica fluctúan entre dictado verbal, por es inspiración meramente humana. Inspiración bíblica. Ningún autor bíblico presenta una concesión detallada con relación al tema. De ahí la necesidad de un estudio cuidadoso de las evidencias bíblicas. La inspiración. La palabra inspiración e inspirado no se parece como tales en los idiomas originales de la Biblia. Esta derivada del latín, la que aparecieron en la traducción de la Vulgata latina, 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:22, cuyo significado básico es infundir aliento. La inspiración bíblica. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo afirma que toda escritura es teoneuto, o inspirada por Dios, de cual Benjamin Galfen, un teólogo, concluye que la escritura debe
deben su origen en la actividad de Dios en el Espíritu Santo. Por otro lado, el apóstol Pedro indica que los hombres de Dios hablaron, teolomeo, llevados, soplados, impulsados por él, es, según de Pedro 2:21. Inspiración bíblica. Siguiendo la traducción de Vulgata, algunas traducciones han utilizado aquí la palabra inspirado, pero la mayoría ha usado la frase movido por el Espíritu Santo. Lo importante es que el sentido del texto no indica que la profecía bíblica tiene su origen en el Espíritu Santo. Inspiración bíblica. Podemos concluir entonces que la inspiración es el proceso por el cual el Espíritu Santo obra en seres humanos escogidos para impulsarlo a proclamar los mensajes recibidos por Dios, de donde algunos hablaron y otros escribieron la palabra. Esta palabra escrita se constituye en la escritura inspirada por Dios. Inspiración bíblica. Si bien la palabra inspiración se concentra en primer lugar en la actividad de un estudio minucioso proporcionado por información bíblica, nos muestra que tanto la actividad humana como divina intervinieron en el proceso por el cual las escrituras fueron escritas. En el aspecto humano de la escritura, en sentido literal, la escritura es un libro humano, ya que muchos de ellos tienen un nombre adscrito a ellos. Jeremías 1:1, Proverbios 1:1, Tercera de Juan 1, 1 Corintios 1:2. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son atribuidos a Moisés, muchos salmos a David. Cada uno de los libros proféticos lleva el nombre de un profeta. Los evangelios el nombre de un apóstol. 13 cartas mencionan a Pablo como su autor. El aspecto humano de la escritura, la evidencia histórica, forma literaria relacionada, los escritos bíblicos con su época y trasfondo. Las leyes de Moisés encuentran su semejanza con las leyes antiguas, tales como el código de Hammurabi. Las costumbres patriarcales descritas en Génesis reflejan la costumbre de Mesopotamia y Egipto del segundo milenio antes de Cristo. El aspecto humano de la escritura. Existen paralelos entre algunos salmos y proverbios con la literatura religiosa cananea y egipcia. Esta y otra semejanza entre la literatura bíblica y no bíblica le dan a la escritura una apariencia muy humana. Autores humanos utilizando lenguaje humano, cita fuentes humanas, operando en contexto humano, describiendo emociones humanas, están sujetos a las debilidades y falta humana. Uno puede preguntarse cómo unos 40 escritores de trasfondo histórico y cultural divergente que defendía el nivel social y ocupación, con dotes intelectuales y espirituales distintas, fueron capaces de producir una colección de libros que manifiesta una unidad notable, que desde el principio al fin revela a un Dios creador de cielos y de la tierra. Como tales escritores describieron a una persona como Jesús de Nazaret, tan verdaderamente humano y al mismo tiempo libre de todas debilidades e imperfecciones de los mismos escritores bíblicos. La respuesta reside en los hechos de que la escritura no tiene meramente un aspecto humano, sino también un origen divino. En el aspecto divino de la escritura, del mismo modo que la escritura refleja la presencia de sus autores humanos, es la convicción de esto de que sus escritores son de origen divino. La escritura muestra frases, párrafos y secciones enteras donde se atribuyen de una manera directa a Dios como el que habla. Génesis 1:3, Génesis 6:9, Génesis 11, Génesis 14,
Génesis 20, 24, Génesis 28, 29, Éxodo 22, 20, Éxodo 25, 1, Éxodo 20, 36 del 1 al 6, Levítico 1, 1, Número 1, 1, Deuteronomio 32, 48, Ezequiel 3, 10, Jeremías 11, Jeremías 1 al 5 y 9. Aspecto divino de la escritura. La palabra hablada llegó a ser la palabra escrita por impulso y orden divino. Existen evidencias escritas para mostrar que Dios llamó para hablar, escribir la palabra que Él le había confiado. Éxodo 17:14, Deuteronomio 31:19, Jeremías 36:2 y Habacuc 2:2. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo la había de nombrar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios siempre ha querido comunicarse con sus hijos. Pero Éxodo 20:19 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con vosotros, y vosotros oiremos, pero no hable Dios con vosotros para que no muramos. ¿Cómo lograría comunicarse Dios? Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ayuda a guiarnos. Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tiene poder para transformar la vida. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos de la intención del corazón. Es de mucha ayuda para la juventud. Salmo 119:9. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Aleluya. Es una luz en la oscuridad. La lámpara es pies. Tu palabra y lumbrea mi camino. Salmo 119:105. La palabra. Hay un tiempo de 1500 años entre el primer escritor y el último escritor. ¿Por cuánto tiempo perdurará la palabra de Dios? Aleluya, sin infinito. Isaías 48. Saca la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Registro adelantado científico. Se creía que la tierra era plana. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos morados son como langosta. Él entiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tierra para morar. Job 26:7. Él entiende el norte sobre el vacío, cuenta la tierra sobre la nada. Job 28:25. Él da el peso al viento y pone la agua por medida. En pocas palabras, de mucho antes que los hombres descubrieran que la tierra era redonda, era esférica, ya Dios lo sabía. Los sabios de la antigüedad de Babilonia, del año 600 a.C., decían que habían 120 estrellas en el cielo. En el Renacimiento de Galileo desafiaba esta creencia y afirmó que existían 3020 estrellas en el firmamento. La Universidad de Berlín llegó a contar 7000 estrellas.
Pero actualmente con el telescopio del Monte del Palomar tenemos una certeza. El número es incontable. Billones de galaxias con millones de estrellas. Dice Génesis, sustentando esto, 15:5, dice, y yo lo llevo fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En pocas palabras, las estrellas del principio eran incontables. Aleluya. Levítico 13:5. El séptimo día el sacerdote lo mirará y lo llegará y se llegará a conservar el mismo aspecto, no habiéndose extendido en el pie. Entonces el sacerdote lo declara limpio. Esta ilustración de jefe caníbal algunas personas se burlaban de él, uno turista, porque leía la Biblia. Cansado por la expresión de burla, dijo a sus burladores, si existe Dios o no existe Dios, no lo sé. Pero una cosa estoy seguro, que si fuera por este libro, hace rato ustedes me lo habían devorado. En pocas palabras, la vida transforma el hombre, la vida cambia. La Biblia es una carta de amor de Dios para nosotros. Aleluya. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios como lo Dios. Primera Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, vamos a aferrarnos en la Biblia, que es la palabra de Dios, que Dios, el único objetivo o propósito de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él a través de su palabra. Léela, medítela, estúdiela y verás que será una transformación en tu vida. Y tú vas a decir en tu corazón que ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Nada en la tierra. Busca a Dios. Lee la palabra. Dios te bendiga mucho. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios que nos enseña a hacer lo correcto, la verdad y actuar con justicia. Dios te bendiga mucho. Te pido que te suscribas a nuestro canal y comente y comparte este video. Dios te bendiga mucho. Aleluya.